Bienvenido a una lección sobre las propiedades de la integral definida. En nuestra primera propiedad, tenemos la integral de f de x de a es igual a 0. Observe en este caso, el límite inferior de integración y el límite superior de integración es el mismo y, por lo tanto, la integral de integración ocurriría con el 0, lo que hace que sea igual a 0. Como ejemplo, si integramos esta función cuadrática de 2 a 2, nuevamente observe cómo con el intervalo es 0, y por lo tanto el valor de la integral de f sería 0. A continuación, tenemos la integral de f de x de a b igual al opuesto de la integral de f de x de b a, así que fíjate aquí que hemos cambiado los límites de integración. Aquí estamos integrando de a a b, y aquí estamos integrando de b a. Entonces, si cambiamos el orden de integración, cambiará el signo de la integral de f. Nuevamente, como ejemplo, si integramos nuestra función cuadrática aquí de 0 a 4, debido a que la función no es negativa durante este intervalo cerrado, esto nos daría el área debajo de la función y por encima del eje x sobre este intervalo, que es esta región sombreada aquí, que es igual a 142,3. Observe cómo estamos integrando de 0 a 4 en esta dirección. Y ahora si cambiamos el orden de integración e integramos de 4 a 0, o en esta dirección, el resultado será negativo 142,3. Luego, si k es una constante, la integral de k de a a b es igual a k multiplicada por la cantidad b menos a. Entonces, como ejemplo, si integramos 3 de 0 a 4, k es 3, entonces esto es igual a 3 veces, b menos a sería 4 menos 0, dándonos 3 veces 4, lo que equivale a 12 y veamos por qué. Si graficamos la función integrando f de x es igual a 3, sería esta línea horizontal aquí y si nuestro intervalo es de 0 a 4, observe como el área debajo de la función, y arriba del eje x es este rectángulo. Y sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces, el valor de k3 en realidad nos da la longitud del rectángulo y b menos a, el ancho del intervalo, nos da el ancho del rectángulo, que sería 4, dándonos un resultado de 3 por 4, o 12 para el valor de la integral de f. Ahora aquí nuestra función constante no es negativa, pero no tiene que ser para que esto sea cierto. Luego tenemos la integral de k veces f de x de a a b es igual a k veces la integral de f de x de a a b. Entonces esto nos dice que podemos factorizar la constante k, y no afecta el valor de la integral de f. Entonces, como ejemplo, si tenemos la integral de 2x de 0 a 2, podemos factorizar estos dos y escribe esto como 2 veces la integral de x de 0 a 2. En cualquier caso, el valor de esta integral de f sería el área de esta región triangular aquí. De nuevo, porque la función no es negativa durante este intervalo cerrado. A continuación tenemos la integral de f de x más o menos g de x integrada de a a b es igual a la integral de f de x de a a b más o menos la integral de g de x de a a b. Entonces, si estamos integrando esta suma y diferencia de funciones, podemos dividirla en integrales separadas si lo deseamos. Entonces, como ejemplo, si estamos integrando esta función cuadrática de 0 a 4, como tenemos una suma o diferencia de 3 términos, podemos escribir esto como una suma o diferencia de 3 integrales separadas, como vemos aquí. A continuación tenemos la integral de f de x de a a b es igual a la integral de f de x de a a c, más la integral de f de x de c a b. Para ayudar a visualizar esto, si integramos sin x más 3 de 0 a 3, nuevamente la función no es negativa durante este intervalo cerrado, y, por lo tanto, esta región sombreada sería el valor de la integral de f, y podemos escribir esto como dos integrales separadas. Si seleccionamos, digamos, 2, y si integramos de 0 a 2, ¿cuál sería esta integral aquí? Y luego agregamos esta integral donde integramos de 2 a 3. De aquí a aquí, el resultado sería el mismo que integrar de 0 a 3. Observe que en este caso, 2 es un valor de c dado en esta propiedad. En este caso, 2 está en el intervalo cerrado de 0 a 3, pero esta propiedad sigue siendo cierta. Incluso si c no está en el intervalo cerrado de a a b a continuación, si f de x es menor o igual que g de x,
entonces la integral de f de x de a a b será menor o igual a la integral de g de x de a a b. Como ejemplo, esta función aquí es f de x. Es igual al coseno x más 1. Y esta función es g de x es igual a sen x más 3. Y dado que f de x es siempre menor o igual que g de x, la integral del coseno x más 1 de 0 a 3 es menor o igual que la integral de sen x más 3 de 0 a 3. Donde debido a que ambas funciones no son negativas, esta integral es igual al área de esta región sombreada más oscura aquí, y esta integral aquí sería igual al área de las regiones sombreadas combinadas que vemos aquí. Echemos un vistazo a una propiedad más. Aquí se nos da la cantidad de menos a multiplicada por el mínimo de la función f en la integral cerrada de a a b es menor o igual que la integral de f de x de a a b, que es menor o igual que la cantidad de menos a multiplicada por el máximo de la función f en la integral cerrada de a a b. Comencemos mirando este gráfico del medio aquí donde la función graficada es f de x es igual a sen x más 3. Entonces, debido a que la función no es negativa en este intervalo cerrado, esta área es igual a la integral de sen x más 3 de 0 a 3, y ahora si seleccionamos el valor mínimo de la función en este intervalo cerrado, sería positivo 3, entonces en verde tenemos la gráfica de y igual a 3 si el área debajo de esta función en el intervalo cerrado de 0 a 3 sería la cantidad de menos a multiplicada por el valor mínimo de esta función, que en este caso sería 3 veces 3 o 9. Y ahora el valor de la función máxima de nuestra función f de x es 4, así que si graficamos y es igual a 4, que vemos aquí en azul, y encontramos el área bajo esta función limitada por el eje x, porque es un rectángulo, sabemos que será 4 veces 3, lo que nos dará un área de 12. Entonces esta propiedad nos dice el valor de nuestra integral de f, la integral de sen x más 3. Integrado de 0 a 3 debe ser mayor o igual a 9 y menor o igual a 12, y mediante el uso de una función no negativa, podemos ver fácilmente que esto es cierto al comparar el área bajo las funciones. Espero que hayas encontrado útil esta lección.